realidad apenas son a mediodía, pues planteé unas preguntas, ya contesté a algunos compañeros, pero la pregunta que yo me planteé como una de las 3 preguntas que me hice a lo largo de esta lectura es ¿cómo plantear personalmente la búsqueda de excelencia profesional en el trabajo que yo desempeño? O sea, tú te lo preguntaste para ti misma. Bueno, lo puse así, pero hacia cada quien lo leyera para sí mismo. O sea, yo me lo planteé, pero también lo puse para que cada quien lo leyera de manera personal. Porque a mi juicio de ahí nace como proyecto también eso en mi cátedra o en mi clase. Entonces, para mí no hay otro camino, o sea, que es como yo lo vivo, o como yo lo experimento, lo que es mi propia excelencia profesional. ¿Yo a qué le llamo? Excelencia profesional en el desempeño diario de lo que me toca, ¿no? O sea, en este caso la docencia. ¿Y por qué pensaste en la excelencia profesional para plantear tu pregunta? Bueno, es un concepto que se maneja a lo largo de la lectura y también lo va describiendo, ¿no? O sea, como desde la historicidad se habla de que, bueno, primero las profesiones, como pudieron haber leído, que era algo así como de muy pocos, por un nivel muy profundo y muy como, bueno, por eso la palabra profesionalizante, ¿no? Entonces, bueno, ahí se plantea de una manera, dice, el que más conoce, el que tiene un concepto claro de servir a la sociedad, corresponder, ¿no? Habla de la ética para con los demás, no solo de conocer el área, del conocimiento. A eso se refiere, pero bueno, ¿cómo fue visto? ¿No? Y yo decía, bueno, actualmente, ¿cómo yo lo vería? O sea, ¿cómo lo describe? A mí me gusta mucho que, yo ya no vi tu pregunta, pero me gusta mucho que la hayas planteado para nosotros mismos, ¿no? O sea, como para que la viéramos nosotros mismos, porque primero tenemos que reconocer que toda profesión responde a una necesidad social. O sea, han nacido para responder a una necesidad en la sociedad y para solventarla, ¿no? Entonces, el problema es que cuando entramos a prepararnos para una profesión, nadie nos dice eso, ¿no? O sea, todo el mundo, hasta nuestros padres, nos van diciendo, fórmate para que tengas de qué vivir, para que ganes, no para servir, ¿no? Entonces, tenemos que empezar por identificar cuál es la función social que cumple nuestra profesión, a qué necesidad social está respondiendo. Entonces yo les pediría que escribieran un poquito eso. Pues ustedes son profesionales de algo, no sé, muy bien, bueno, eso me meto nombre, te ubico perfecto de negocios, de turismo. Es que tu nombre es difícil, sí me acuerdo de eso. Pero todos tenemos una profesión, ¿no? Y entonces, y esa profesión responde a una necesidad social. ¿Cuál ustedes creen o saben, tienes la certeza de que responde a qué necesidad? ¿O a qué necesidad social responde su profesión? Sí, creo que lo reconoces. Ok, quieren decir, yo siempre ustedes rápidamente, ¿cuál es su profesión y cuál creen que es la necesidad a la que responden? Sí, yo soy bióloga y bueno, una de las necesidades que creo muy importantes a la que responde esta profesión es la cuestión de la conservación, la restauración de los ecosistemas. Esto como nosotros somos personas que somos parte de este mundo, de la naturaleza, entonces la biología, a través de distintos conceptos y distintas ramas, cumple con esta función, desde abrir cuestión de conciencia y la parte moral, la importancia que tiene nuestro ambiente para nuestro medio ambiente. ¿Ok?
Okay. Es el conservar la vida, ¿no? Preservar la vida para el bien vivir. Ok. En mi caso, yo soy profesora de inglés, tengo la licenciatura en inglés. Y bueno, ¿cuál es la necesidad social? Es el ayudar a los alumnos o a las personas a comunicarse y prepararlos para diferentes contextos culturales, ¿no? Más en un mundo global, Exacto. ¿no? Que a lo mejor es una profesión bastante nueva, no es como esas, como la medicina, como la abogacía, ¿no? Que han respondido a otras necesidades, sino que eso también es una cosa muy importante, van surgiendo nuevas profesiones porque la sociedad se mueve, no es estática y aparecen nuevas necesidades sociales. ¿Ok? ¿Quién más? Bueno, yo soy administradora de empresas turísticas y pues la necesidad que atendemos en la carrera es la valoración y la conservación de un patrimonio turístico, que sería la materia prima de la actividad turística. Si no se valora y no se conserva todo lo que se refiere a recursos naturales, culturales principalmente, pues no existiría la actividad como tal. Entonces yo creo que en ese eje es como se maneja, se plantea un perfil hacia esa necesidad. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Que podamos saltar a otra pregunta. Bueno, quiero mencionar algo antes. Yo estudié diseño gráfico como carrera inicial, pero pronto lo dije. Me enamoré de la docencia y estudié una maestría en calidad de la educación y me he dedicado a eso en los últimos 15 años, después de haber dedicado al diseño un tiempo, que me ha servido mucho porque estoy también en áreas de tecnologías. Pero yo contesté esta pregunta diciendo, bueno, yo respondo, mi profesión responde a la necesidad de formar a las personas, porque la educación es eso, formarlas es un derecho. Pero ¿por qué nos tenemos que formar las personas? Para la vida, para convivir en la vida, para tener sentido de vida. O sea, Y para continuar nuestro desarrollo, ¿no? Claro. En educación a veces se ha llegado nada más a la vertiente de, bueno, para tener un conocimiento sobre una carrera, ¿no? Un docente que va a formar en educación. Pero para mí es más amplio y a veces ha perdido ese lugar, ¿no? Como esos los pilares de la educación, para ser, convivir. Seguimos desarrollando, pero de manera Integral. Sí. Ok, nosotros los que somos profesores de carrera, soy profesora normalista incluso, y toda mi vida me he desempeñado en el ámbito educativo y ya llevo un buen rato trabajando con profesores. Ha sido, o sea, ese es también a lo que mi formación y mi profesión responde, ¿no? A la formación de las personas, de la formación, como decía Diana, en ese sentido amplio, no solo de la instrucción. Ok, bueno, vamos a cambiar de pregunta. Algo que yo participé antes de venir en el foro con respecto a la pregunta que hizo Diana es de ¿qué puede responder a la excelencia profesional? Creo que lo principal es el amor a lo que haces, porque si lo haces, como dice Martínez, por tener una posición social o por la economía, por buenas ganancias, creo que por ahí no va el asunto, ¿no? Hay muchas personas que están haciendo, tan solo vemos a los políticos, ¿no? Muchos de ellos no lo hacen por amor, ¿no? Y nada más están ahí por X intereses. ¿Pero lo haces por amor a ti mismo o por amor a nosotros? No, por amor a mí y a los demás. Ajá. Entonces, ahí la idea es que, o sea, me gusta mucho tu percepción de que tenemos que hacerlo con amor, con vocación, con compromiso, ¿no? Porque eso le da un plus al servicio. Pero lo que tenemos que ir reconociendo es que toda profesión brinda un servicio a otros, ¿no? Unos trabajamos directamente con personas, otros no trabajan directamente con personas, pero lo que hacen es para dar un servicio finalmente a otros, ¿no? Los ingenieros que construyen un puente, al final ese puente va a servir para un grupo de personas, ¿no? Entonces, siempre las personas se ven impactadas de cierta forma. Entonces, toda profesión busca servir.
Perdón. Se me fue tiempo. Estaba yo trabajando en Timbes, no era yo, y se nos olvidó que ahorita empezaban, y entonces pues no pude estar aquí a tiempo para presentarles a Laura, y ella se presentó. Nada más aprovecho para agradecerle pues su apoyo. Tuvimos un problemita con las lecturas, porque no nos dimos cuenta que no estaban visibles. Entonces, o sea, según nosotros ya estaban puestas y el ojito no estaba. Entonces, bueno, ya se coordinaron con ella para que les den tiempo para que lean y participen en un foro. No sé si ya les platicaste. Y ahorita también ya estamos viendo lo de la conexión con la Prepa Veracruz. Nosotros tenemos ahorita una reunión a las 4 con lo de FIMPES, por eso estamos muy metidas en eso, pero Lore, como siempre, nos va a hacer el problema que tienes que no se ve. ya está, ahorita se ve. Sí, pero se ve y se parece. Se ve y se... Déjame decirle un rato que nos apoye, y si no... Okay. Ya le cambiaron el cable. Yo creo que el problema es aquí. A ver. Decir su pregunta. No es tan ver. No hay más. Pepe. Bueno, no me acuerdo exactamente. Sí, pero no puedes decir el sentido de la pregunta. Un poco el sentido de la pregunta tenía que ver con este asunto de la docencia como tal, y luego de este como proceso también de alineamiento que tienen las universidades, ¿no?, para cumplir pues con acreditadoras y con un sinnúmero de instrumentos e instituciones que van como validando el quehacer profesional, ¿no? Entonces, por un lado, hasta dónde estaba esta parte como más esencial en el aula con la persona, y hasta dónde estaban todos estos otros instrumentos, ¿no?, que te distraían hasta cierto punto de esa actividad, ¿no? Por ahí. ¿Viste tus respuestas? Sí, tuve oportunidad por ahí No las que recibiste. de contestar algunas o comentarlas más que contestar. No, pero las que tú recibiste. Las que recibiste a esa pregunta que preguntaste. Sí, había una tuya que decía que está interesante. Sí, lo de es que no recuerdo si era la mía o de alguien más, lo del que refería yo a esto como perfil que decían docente jesuita, ¿no? Yo lo que decía era que no porque estemos dando clase en una universidad con este perfil seamos docentes jesuitas, o sea, somos docentes laicos que participamos de un proyecto, ¿no? Entonces intenté como hacer ahí la distinción de eso. Jesuitas solo son los padres que pertenecen a la compañía, los hermanos que pertenecen a la compañía. Nosotros somos colaboradores de ellos. Y podemos comulgar con la ideología jesuita y con la misión que tienen sus instituciones, ¿no? Y yo creo que por eso nos mantenemos en ellas. Pero eso no nos hace jesuitas, ¿no? Lo compartimos con ellos, nos acompañamos mutuamente, ellos nos orientan muchísimo, pero hasta ahí. Pero no sé quién pondría eso, pero tal vez la idea no era decir que ser jesuita en el sentido estricto, sino en otro sentido que no sé cuál era. O la filosofía, ¿no? O tal vez porque se sienten identificados como yo creo que por ahí toda esta, pues con todo el modelo educativo de la compañía. Pero es que tampoco basta con sentirse o tener deseo de identificarse, sino yo creo que tiene que haber algo más. Y en mi opinión sería que la persona se apropia de algo, y ese algo es un método determinado de hacer las cosas. Y cuando lo logra, pues no tendrá los votos, no tendrá esto o aquello, pero consuena con la forma de hacer las cosas de la compañía. Creo que por ahí viene lo que sí. Sí, y pues incluso nuestras instituciones se declaran como de inspiración cristiana y están muy confiadas en la compañía de Jesús. Pues siempre tenemos en ellas jesuitas acompañando nuestra labor y orientando, ¿no? Ellos son los que toman las decisiones más fuertes y sólidas de nuestra institución. Pero yo quiero regresar a la pregunta de Pepe, porque efectivamente las instituciones educativas, como cualquier organización, vive contradicciones.
Esto es natural, es lo normal, digamos, ¿no? Porque por un lado está toda la filosofía, incluso hasta la postura política que puede adoptar una institución educativa, porque también tendríamos que decir que no hay institución educativa que no tenga una postura política o filosófica. Y otra cosa es cómo se vive. Y las cuestiones administrativas de la propia organización van siendo contradictorias a las propuestas filosóficas. Entonces nosotros que habitamos las organizaciones escolares, los alumnos, los profesores y hasta a veces los padres de familia, nos vamos dando cuenta de esas contradicciones, ¿no? Porque pues, somos seres inteligentes, entonces podemos ir haciendo comparaciones y frecuentemente decimos, ¿cómo es posible que se diga esto y se haga esto? ¿No? Entonces siempre va a haber esa contradicción. El asunto allí era, no me tengo que pelear con eso, porque no puedo desbaratar, sino yo tengo que ser lo más consistente posible en mi actuar y sobre todo en mis acciones que voy realizando en mi práctica docente e ir tomando lo mejor de la institución. Por ejemplo, yo que trabajo mucho con profesores y que ahora hablamos mucho de la evaluación cualitativa y todo eso, a ellos se les conflictúa muchísimo cómo hacer una evaluación cualitativa que se califica con un número, ¿no? Que termina en una nota numérica. Bueno, pues son las condiciones de la administración, entonces pues haz la evaluación cualitativa y tratar de alinear lo más posible al número, pero no dejes de hacerla porque va a terminar en un número, ¿no? Es una analogía para decirles a ustedes, hay veces que la filosofía institucional con la que comulgamos profundamente en la práctica truena, ¿no? En las relaciones humanas. Y entonces yo lo que tengo que ir buscando es ser lo más consistente, lo más congruente posible, porque hasta yo me parece la base, ¿no? Entonces, o sea, yo no lo hablaba, sino cada uno de nosotros creyendo que es bastante consistente, a veces en la consistencia. Y entonces, cuando uno tiene la conciencia de que está formando a otros, uno tiene que empezar siempre por revisarse a sí mismo. Cuando tú ya tienes una conciencia de que estás formando a otros, y cuando digo formando va muy en la línea de lo que decía Adriana hace un momento, no instruyendo, formando. Tú tienes que estarte revisando mucho a ti mismo en tu consistencia, porque si no, lo que estás mostrando es una doble careta. Y no, digamos, somos seres humanos y frecuentemente resbalamos, ¿no? Y la regamos, pero una cosa que nos hace consistentes es reconocer cuando nos equivocamos. Bueno, había planteado otra pregunta. Pero le da mucho a alguien más. Sí, claro. ¿Quién más quiere con su pregunta? No, nada más las dos. Mi pregunta fue, bueno, está claro que nosotros formamos alumnos y la educación viene de casa, en donde se inculcan valores, respeto, y en casa formamos individuos para la sociedad. Mi pregunta es, ¿cómo un docente puede enseñar ciertos valores éticos si en casa nunca lo tuvieron? Primera cosa, los valores nos enseñan. O sea, esa es nuestra postura desde el enfoque de las preguntas éticas. Los valores son una opción en la vida. Tienes una gama de cosas y tú vas decidiendo cómo lo tomas y cómo vives eso, ¿no? Esa es una primera cuestión. Que quiero que quede muy claro para lo que vamos a hacer después hacia las prácticas docentes. Pues no se trata de que les digamos a los alumnos honestidades, ¿sí?
o responsabilidades, ¿sí? Porque ellos ya tienen esas concepciones construidas, se los han enseñado desde chiquitos. El chiste, la otra postura que tenemos es que esta opción, esta decisión de cómo asumo mi vida y qué valores voy tomando para ir construyendo mi vida, es una cosa que se mueve permanentemente, es un asunto que no es fijo, ¿no? Una vez que ya opté por ciertos valores, no me quedo con ellos para toda la vida, sino que tengo la posibilidad de repensarlos, de reflexionarlos, de reconstruirlos, de volver a decidir. Y eso siempre y cuando haya procesos deliberativos de por medio. Eso creemos. Cuando no hay esos procesos, no te mantienes, porque no reflexionas, cada ser humano, pues, sobre lo que haces, sobre los efectos de lo que haces, sobre las cosas que hiciste en base a qué, ¿no? Que esos son los valores que están detrás, ni en las cosas que crees. Finalmente, más o menos los valores es un concepto así muy jabonoso, pero los valores son esas cosas que nos mueven, ¿no? A hacer tal o cual cosa por tal o cual circunstancia. Entonces, por eso no es una cosa que se enseña. Si se enseñara, entonces seríamos muy buenas gentes. O practicaríamos muy buenos valores. Más bien, nosotros, con nuestra capacidad de intelección, vamos observando cuáles son los valores. Y sí, hay ciertos principios que nos van a enseñar. ¿Cómo? No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Es un principio cristiano básico que nosotros, pero eso nosotros podemos decidir si lo adoptamos o no, aunque nos los hayan enseñado. ¿Okay? Entonces, esa decisión tiene que ser pensada y casi nunca, o reflexionada, casi nunca nadie, ni nuestros padres, ni nuestros profesores cuando somos niños, ni nuestros hermanos mayores, o sea, nos va ayudando a reflexionar, sino espera que nos comportemos de ciertas formas y nosotros aprendemos que estas formas de comportarse y vamos decidiendo si nos comportamos o no así. Entonces, por eso se dice que la mejor forma de formar en valores es a través del ejemplo. Nuestros padres actuaron de ciertas formas que nos dieron a nosotros elementos que fuimos adquiriendo y que luego cuando llegamos a la adolescencia decidimos si sí seguíamos con eso y nos quedamos con unas cosas y otras cosas las cambiamos y así hemos seguido cambiando a lo largo de la vida a partir de las experiencias que vamos teniendo. Entonces, bueno, esto de los valores entonces es un asunto muy dinámico, no es estático. Okay. Entonces, pues sí, los padres les enseñaron, o les debieron promovido algunas cosas, y digo entre comillas porque a veces no les han promovido nada, ¿no? O no ha habido nadie que les promueva formalmente algo. Y entonces ellos pues han ido atrapando lo que han podido. Y a pesar de eso tienen ciertas formas de actuar con cierta moral que les permite convivir en la sociedad. O sea, necesitamos esas cuestiones morales para relacionarnos socialmente. Entonces, mucho de lo que nosotros les proponemos es que se cuestione a los estudiantes, no que se les dé respuestas sobre las formas en que se debe actuar, de cuáles son las mejores y las formas más correctas de actuar, qué harían en tales o cuales circunstancias que además estén relacionadas con la profesión. Yo estoy improvisando todo porque lo que traiga preparado está en el MOOC. Yo creo que voy a poner el sí. No, otra pantalla para poner la o un cañón para que podamos proyectar allá. Ajá, un cañón. ¿No?
Bueno, ¿y unas bocinas por ahí? Están batallando. Bueno, hasta aquí hay algún comentario, alguna cuestión, algún desacuerdo, alguna confirmación, alguna cosa que ustedes quisieran comentar. Yo sí quisiera comentar algo. Sí. A ver si me explico. Hace rato se comentaba que nosotros formábamos a los alumnos. Estoy contaminado, pero si partimos del supuesto de que el método ese llamado el método jesuita está tomado de los ejercicios, en los ejercicios el director no forma al ejercitante. Lo que lo forma, lo transforma o lo deforma es la relación que él puede establecer con Dios en los ejercicios, a través de lo que el director le va sugiriendo y el método que le va, las partes del método que le va sugiriendo. En ese sentido, quien lo forma o lo deforma es Dios. Ahora se supone que lo formaría, en la medida en que el sujeto está dispuesto. Ahora, si eso se traslada a una cuestión educativa, y lo hace la misma compañía a través de algunos documentos, ella dice que ese modelo se traslada al aula poniendo al alumno en lugar del ejercitante, al profesor en lugar del director, y yo diría, porque dicen la verdad, el conocimiento en lugar de Dios. Entonces lo que formaría o deformaría al estudiante sería la calidad de relación que logra establecer con el conocimiento que le está, al cual el profesor y la institución a través del profesor lo está exponiendo, igual que lo expone el director en los ejercicios, pero el trabajo es del estudiante. Por lo menos en los ejercicios el director no puede meter las manos. Si las mete, arruina todo. Bueno, y es que esa es una visión muy constructivista que es muy interesante como hacen de Vygotsky. Ya tenía una idea muy clara de eso, porque efectivamente, bueno, Vygotsky dice mucho, ¿no? que aprender es finalmente una decisión del sujeto. O sea, el profesor no tiene varita mágica ni hace trucos, ¿no? Sino el alumno tiene que decidir aprender. Pero ¿qué es lo que sí hace el profesor? Poner los medios y poner las condiciones para que ese aprendizaje se logre. Y un medio, bueno, hay muchos medios, pero una forma de mediar es a través de la pregunta, no a través de la respuesta. O sea, cuando los alumnos nos preguntan, tendríamos que devolverles otra pregunta para que ellos profundicen sobre su pensamiento. Que se pregunten es bueno, pues sí. Y que nos pregunten es también bueno. El problema es que casi nunca les cedemos la palabra a los alumnos, casi siempre les damos cosas, ¿no? Y también queremos que se aprendan constructos ya hechos, pero no que los elaboren. Entonces sí, yo estaría de acuerdo con Ildefonso, ¿no? O sea, yo no sé, eso de formar es a veces muy pretencioso. ¿Realmente quién forma? Más bien los alumnos se forman, se van construyendo a sí mismos, pero vienen aquí a una institución, digamos, escolar y organizada y estructurada,
y nosotros ya se supone que tenemos ciertos mecanismos, herramientas, mediaciones que van permitiendo que los alumnos se vayan convirtiendo. Y esa es la razón por la que a veces con ciertos alumnos no avanzamos. Porque ellos están decidiendo que simplemente no. Y nuestra obligación con ellos es acercarnos y acercarnos, invitarlos, hasta que ellos decidan. Sobre todo porque nosotros ya estamos trabajando con adultos. Eso mucho es nuestra labor. Yo creo que ya tenemos que... Igual si lo podemos. Se va. Sí, igual. Y pongo duplicar y empieza a parpadear más rápido, tiene compatibilidad. Se va más bien y la televisión. Es una opción, es un hecho. Muchos quisieron ¿quieren el papel? No había ¿a quién fue? No, ya pero antes se me había hecho sí, sí, no te preocupes, sí lo pagaron. Las que fue que subimos. Esta frase, ¿no?, es la que fue orientando mucho de lo que hicimos en ese proyecto de las preguntas éticas, que es formar personas en la utilitas. Formar personas útiles es quizá formar servidores. O sea, partiendo de la idea original de que nuestras profesiones brindan un servicio. Entonces nosotros tenemos que irnos asegurando que en esta formación los alumnos se vayan haciendo conscientes de que van a servir, de que prestan un servicio como profesionales. O sea, que la profesión no solamente sirve para tener una posición social o ganar dinero, ¿no?, sino que a través de la profesión uno ejerce un servicio a otros. No formar a los mejores del mundo, sino de formar a los mejores para el mundo. Con lo que la excelencia de un profesional se mide ante todo con el parámetro del mayor servicio a la familia humana, ¿no? Entonces, desde ahí queremos partir. O sea, en esta institución y en las instituciones de la Compañía de Jesús, lo que buscamos es que las personas que vienen aquí, pero no solo los alumnos, sino también los profesores, nos vayamos convenciendo de que damos un servicio a otros y que para eso nos formamos, para servir. Y bueno, ya está aquí una de las cosas que decíamos hace rato. O sea, toda educación tiene una visión ética. No hay educación que esté libre de eso, ¿no? Hasta las que no lo declaran tienen una postura ética, y si no lo declaran deberíamos preguntarnos por qué no lo declaran, ¿no? Pero lo mejor es reconocer cuál es esa visión ética que nos está moviendo como institución educativa, y los que pertenecemos a esa institución educativa debemos reconocer si nuestra ética comulga con la ética de la institución, porque si no entramos en fuertes conflictos y entonces no vamos a cumplir con la misión de esa institución. O sea, a mí, a lo largo de los años que yo he estado aquí en la Ibero, he conocido a muchos docentes que se van y he conocido a muchos alumnos que se van, ¿no? Porque esta institución no responde a las expectativas que ellos tienen como personas, ¿no? Y porque nosotros tenemos una línea filosófica, ética, educativa, en la que no empatan todas las personas.
los que nos vamos quedando, los que nos vamos manteniendo, mal que bien, comulgamos con esta visión. Entonces es muy importante reconocer cuál es esa visión y compartirla con la institución, para que cumplamos con la visión que pretende esa institución. Y un poco la misión ya la refería el padre Ildefonso hace un rato. Bueno, ¿cuál es el punto de partida? Son estas tres cosas. Toda formación profesional lleva implícita o explícitamente en el fondo una formación ética. Y eso es porque nuestro actuar o nuestra ética se ve en nuestro actuar. Y como profesionales de lo que sea, vamos a actuar de ciertas formas. Y en ese actuar vamos a reflejar cierta ética. Entonces, lo que nosotros queremos en la formación que nosotros estamos dando a nuestros estudiantes es que se vaya siendo consciente esa formación ética, que los estudiantes se vayan dando cuenta de cuál es la propuesta ética que la institución les está proponiendo, ¿no? Ahora, nosotros tenemos aquí la línea de asignaturas de ARU, ¿no? Todo ese eje formativo que lleva esa intención y de la que los alumnos protestan muchísimo, porque dicen, bueno, no sirve para nada, son asignaturas de relleno, pero ahí, en esa línea de asignaturas, la institución está apostando, está haciendo explícita el tipo de formación que quiere. Pero la institución no quiere que solo se haga explícita en esas asignaturas, sino que las preguntas éticas se vuelvan un eje transversal, es decir, que esté presente en todas las asignaturas de todo el currículo. Y entonces va el segundo punto. El proyecto de una universidad jesuita considera la formación ética explícita como esencial. O sea, digamos, las instituciones de la Compañía de Jesús no se quieren guardar esa formación ética, quieren que le quede claro a todos, incluyendo a la sociedad, cuál es su apuesta. Y la última es que se trata de formar profesionales de alto nivel, o sea, bien capacitados para ejercer su profesión, con una visión humana y social, y que respondan a esta frase, o a esta que es nuestra misión, que es formar profesionales con y para los demás. Cuando decimos esto de formar profesionales con y para los demás, ¿qué les dice? ¿Qué les significa esa frase? Pues que no nada más busquen los intereses personales, sino primero beneficiar a los demás y así se podrá obtener un beneficio para sí mismo. Pero no tener esa mentalidad de pensar que lo que están estudiando, cómo va a beneficiar, ya sea en la sociedad, ya sea de manera individual a otras personas, y después ya vendrá el beneficio. Así. Bueno, se habla de personas profesionales, sí, con una alta calidad académica, pero también con, digamos, la excelencia en este proyecto modelo educativo es desde la formación humana, ¿no? Entonces, personas profesionales, no solo profesionistas, sino personas profesionistas, yo entiendo que es en diálogo con las culturas, en diálogo con las personas con las que estamos trabajando, con las empresas, es decir, no pensarme y verme como el autor intelectual de algo, sino integrar a los demás en un proyecto, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, aprender a dialogar con ellos para tomar en cuenta sus saberes, sus experiencias, etc. Y este sentido de servicio obviamente que no es para mí, sino es para el bienestar de los demás, ¿no? Ok, por ahí va la línea esta de la formación humana, pero también social, ¿no? O sea, sí, ir siendo sujetos íntegros, pero también sujetos que pertenecen a un constructo social más amplio y en donde se da y se presta un servicio, pero también se recibe,
de otros, ¿no? Entonces nos vamos construyendo todos para ir siendo mejores seres humanos. Cuando hizo la pregunta usted, yo lo relacioné con ese paso del proceso que Ignacio ni se enteró, pero bueno, después ahí el ignaciano, que es el proceso de contextualización. Es decir, que en la medida en que se contextualiza el conocimiento, en esa medida la persona entra en contacto con los demás. Si no se contextualiza o se contextualiza parcialmente, diciendo, por ejemplo, administrar es esto, sin tener en cuenta el contexto en el que está, quién lo está diciendo y los resultados que está dando, por ejemplo, a nivel global, ese tipo de administración. Yo creo que entonces la persona no va a reaccionar. En cambio, si se pone el contexto como está, se empieza a cuestionar muchas cosas, incluso el concepto de administración, por ejemplo, por los resultados que está dando, ¿no? Por eso yo lo relacionaría con el proceso de contextualizar el conocimiento. Sí. Bueno, ese es uno de los puntos fundamentales, ¿no? Y en donde nosotros le estamos invitando a revisar su práctica docente. O sea, lo que enseñamos, vuelvo a ponerlo así como entre comillas porque yo no sé qué tanto enseñamos, sino más bien cuando ponemos las condiciones para que los otros aprendan, ¿sí? Tiene que ser desde una situación contextualizada y que a los estudiantes les signifique, ¿no? Que sea parte de su realidad. Y además de que van a aprenderlo mejor, van a entender las implicaciones éticas que tiene lo que aprenden. ¿Así? No. Sí, referido a lo último que comentó, efectivamente los docentes tenemos que aplicar la parte teórica basada en una realidad, en un contexto y en la realidad. La enseñanza tiene que ir enfocada, toda esta parte curricular, en apego a un contexto real, para que de ahí parta esa reflexión, que es parte de esta pedagogía, experiencia, reflexión y acción, ¿no? Basado en un contexto real para que se pueda cumplir lo que se está analizando de esta parte ética. ¿Pepe? Sí, puntualizar nada más en eso, justamente. Hace rato cuando decías, ¿no?, que todo esto se hacía un poco por medio de procesos de deliberamiento, ¿no? Pues allí está el discernimiento, justamente. Sí, o sea, nuestras clases, y no todas, cada determinado tiempo, cada cierto tiempo, tenemos que reflexionar sobre las implicaciones éticas de lo que vamos aprendiendo, ¿no? De lo que vamos construyendo en el aula, de cómo se debería comportar un profesional, sobre todo cuando ya nuestras asignaturas se van volviendo más especializantes en la formación profesional, ante ciertas circunstancias, dilemas, conflictos que enfrenta un profesional en cierta línea. Voy a seguir para no adelantarme. Entonces, nosotros no estamos creyendo o pensamos que tener códigos deontológicos fue un primer paso para la formación ética, ¿no? Pero los códigos deontológicos son, pues exactamente eso, ¿no? Códigos ya rígidos, que nos dicen cuál es el buen actuar y cuál es el mal actuar, lo que debemos y lo que no, pero no favorece la reflexión. Entonces, nosotros le estamos por eso apostando más a las preguntas, a preguntas que son más dinámicas y menos estáticas, como los códigos. ¿Okay? Un ejemplo un código deontológico, por ejemplo, es estos códigos que tienen los médicos, que hasta también hay para los profesores, ¿no? El código de ética, ¿no? Los abogados también lo tienen, que por ejemplo los médicos, uno muy común es que primero está el paciente, entonces que antes que ganar buena lana está la salud de tu paciente. Pero eso puede ser o no ser cierto. Eso puede ser o no ser cierto. Pensé que eran irrenunciables, así. No, bueno, pues se supone que no debería de ser bueno. Ajá, sí, son códigos de
que son códigos que deben cumplirse, son muchas veces decálogos, ¿no? Que los profesionales no siguen, pero no se siguen porque están dados de fuera, ¿okay? Y lo que buscan las preguntas es que la reflexión venga desde dentro, para que el sujeto se apropie, ¿no? Y tenga una práctica más cercana al código, digo, a la actuación ética. Entonces, bueno, aquí está un poco lo que decía el padre Ildefonso, una formación ética entendida como búsqueda en un contexto determinado, específico, ¿no? Entonces, ¿qué haría un profesional en esta circunstancia, bajo esta, plantear problemas, plantear dilemas que ayuden a los estudiantes a reflexionar cuando ellos tengan, o a entrenar su mente, su pensamiento, cuando ellos tengan que enfrentar situaciones similares? Porque todos, las profesiones, si ustedes lo leían en la lectura, son una combinación de eso. O sea, es la práctica profesional, pero la práctica profesional no es lisa y llana, ¿no? Sino cuando nosotros empezamos a tener una práctica profesional, nos vamos enfrentando a una serie de conflictos y de situaciones problemáticas que nos plantean dilemas. Y entonces, ¿cómo responder a esos dilemas? ¿Con el código deontológico rígido? ¿O el contexto ya nos pone una circunstancia específica que la rigidez del código deontológico, no decimos que sean malos, son correctos, pero nos parece que plantean una ética correcta, pero luego son tan rígidos que no se flexibilizan a las condiciones contextuales o específicas que el profesional está enfrentando? Entonces, digamos, una cuestión de dilema que enfrentamos frecuentemente los profesores es, pues, este cuate a duras penas va a enfrentar, o va a pasar esta asignatura porque tiene muy pocos elementos, pero ha hecho todo su esfuerzo. Ha estado aquí todas las clases, ha hecho todas las tareas, se ha puesto de cabeza cuando yo he pedido que se pongan de cabeza, ¿lo repruebo o no lo repruebo? Entonces, ese ya es un dilema menor, pero empieza a ser un dilema, ¿no? O cuando un arquitecto le dicen, pues va una lana y ponle más a la factura para que yo te doy una corta, pero para que ganemos el concurso, ¿no? Y los dos podamos sacar dinero de los materiales que nos van a vender. Entonces, el arquitecto dice, le hago caso al político, no le hago caso al político, yo además necesito una lana porque mi sueldo está muy grave, y esos son los dilemas que muchas veces enfrentamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe comportar? O como alguna vez uno de mis compañeros ponía en un ejemplo, que lo pongo mucho porque me gustó, yo les voy a decir a mis alumnos, a poner un problema de que digan cuánto debe medir un oleoducto que va de Tabasco a la Ciudad de México, pero debe pasar por cierta población, y si pasa por cierta población sale más barato, pero se pone en riesgo a la población, y si evitamos la población pues va a salir más caro. Esas cuestiones son las que enfrentan los profesionales con cierta frecuencia, y qué cosas tienen que reflexionar los estudiantes para enfrentar esos dilemas. Y el pretexto para esa reflexión es la propia disciplina. Ahora, dentro de nuestro currículum, se me olvidó mi señalizador, pero tenemos las competencias genéricas, y dentro de esas competencias genéricas está la de discernimiento y responsabilidad. Esa competencia en particular está favoreciendo la formación ética ya dentro del currículum. ¿Okay? Y en base a esta competencia fue que se decidió diseñar las preguntas éticas de las profesiones, que ya están diseñadas, que están retenidas en su publicación por un detalle técnico, pero que ya esperamos que salgan pronto, y que todos los coordinadores de todas las carreras de nuestra universidad se dieron a la tarea de diseñar bajo unos lineamientos que voy a presentar a continuación, ¿no? Y que esas preguntas nos van a ayudar y nos van a orientar. Son unas preguntas muy genéricas,
pero que nos van a ayudar y nos van a orientar para aterrizar la reflexión con los estudiantes. ¿Okay? Y finalmente se espera, como decía yo hace un rato, que no solo se trabajen en las asignaturas de ARU, sino que se estén trabajando transversalmente a lo largo de todo el currículum y que finalmente se aterricen en la última asignatura de ARU, que es ética profesional. Entonces, en cada una de nuestras asignaturas nosotros iríamos trabajando estas reflexiones éticas desde el milímetro cuadrado que nosotros estamos impartiendo, el conocimiento amplio que tienen que desarrollar nuestros alumnos para formarse como profesionales. Sí, en esta cuestión de las competencias del seminario, sí va a haber formación sobre el seminario. Yo entiendo que es diferente discernir, que deliberar, que analizar, eso. Mira, la verdad es que no sé, no te podría yo asegurar, pero sí se supone que tiene que haber formación. Va un ejercicio. Ya hicimos esta primera parte de cómo surgen las profesiones y de qué manera podemos definir, o sea, y la pregunta era a qué necesidad social responde nuestra profesión, pero les preguntaría si saben ustedes en qué contexto histórico nace su profesión y cómo evoluciona. Es personal. Es personal, porque cada uno tiene una pregunta distinta, una profesión distinta, perdón. Y la otra pregunta es cuáles son las líneas o especialidades en las que ahora se divide su profesión. Nosotros en la universidad no tenemos todas las carreras no tenemos todas las líneas de especialización, tenemos algunas. Pero esas líneas de especialización pues ya van marcándole rutas a los estudiantes de por dónde ir eligiendo esa especialización hacia el final de la carrera, que está dada por las áreas menores. Y muchas veces los estudiantes se van por lo que les parece más fácil y no necesariamente por lo que más se requiere en la sociedad, o por lo que más les interesa, o por lo que más les apasiona, que si es lo que más les apasiona seguramente van a prestar un mejor servicio. Entonces, bueno, solamente quisiera que respondieran la segunda pregunta. ¿En qué contexto histórico nace y cómo evoluciona la profesión? A ustedes. Bueno, yo hablaría de la profesión de diseñador gráfico con la escuela de la Bauhaus en Alemania, pero nace de otra profesión que era de los arquitectos. Entonces se empieza a desarrollar primero, o sea, los artistas que no tenían profesión, o sea, no era una profesión, se unen a los arquitectos para formar la escuela de diseño, para formalizarlo. Entonces de ahí también viene una larga herencia de la arquitectura relacionada al diseño gráfico. Y después ya, bueno, vienen líneas de especialización, de mejora y una separación, ya no somos los arquitectos. Por eso el diseñador gráfico, a la fecha me pregunto por qué usan respiradores cuando ya son computadoras y porque viene esa herencia, hasta en el mobiliario se ve, ¿no? De las bases de la estética, del arte y de la arquitectura, ¿sí? Se viene la guerra y todos ellos migran, ahorita no me recuerdo, creo que a Estados Unidos, y abandonan ese edificio de la Bauhaus, que de hecho marca un estilo en el diseño, pero eran gente que se dedicaba al textil, artistas, Klim, me acuerdo de algunos de ellos, ¿no? De estos grupos o gremios y de los arquitectos, que también venían también ellos eran más, podría decirse, son los anteriores a nosotros. Ahora, con esta historia que nos está haciendo Adriana, nos queda claro por qué el Departamento de Artes y Arquitectura está conformado así, sí, ¿no? Entonces, uno que no sabe esas cosas, de pronto no lo tiene uno totalmente claro. Pero entonces, bueno, Adriana, qué bueno que lo tiene claro, pero a veces somos profesionales de algo que no sabemos cómo surgió, a qué necesidad social responde, cómo está evolucionando esa profesión, porque no solamente tenemos que tener claro cómo ha evolucionado, sino cómo está evolucionando en este momento, ¿no? Las profesiones no son estáticas, eso lo debemos tener clarísimo, las profesiones se van movilizando. Entonces, mi profesión, ¿cómo se está moviendo? Nació en esta circunstancia, pero ahora sigue respondiendo a esa misma necesidad
o se ha movido? ¿A qué necesidad está respondiendo ahora? Los profesionales de mi profesión tienen un comportamiento ético, porque podríamos hablar, no hay ninguna plana, pero podríamos hablar de que hay ciertos gremios, ¿no?, que no tienen un comportamiento como gremio muy ético, y hay otros gremios que sí. Entonces, bueno, que nosotros creemos que nuestra profesión está dentro de un comportamiento ético o no, y queremos que siga así o no. Pero también tendría que ver con la alfabetización de la sociedad hacia mi gremio. Porque la gente, o sea, por ejemplo, en el diseño está muy castigado en cuanto a sueldos, pagos. Un diseñador he encontrado chicos que salen de la guerra y ganan 3,000 pesos. De verdad. O sea, pero bueno, esa es la ética también del trabajo. Esa es la ética del trabajo, y también pues hay que ver cómo está respondiendo la sociedad a eso, pero también qué es lo que se reconoce y qué es lo que no se reconoce como valioso dentro de la sociedad, ¿no? Jacinto quería decir algo. No, pues nada más era responder. Sí, adelante. Bueno, la administración de empresas, que es mi carrera de origen, aunque yo ahorita ya tengo más profesiones y no soy en realidad una empresa, pero la administración de empresas tiene que ver con la primera mitad del siglo pasado, en donde la industria, sobre todo la industria automotriz, tiene un enorme despegue a nivel mundial, y los que se consideran padres de la administración como disciplina del conocimiento es Henry Fayol y es Taylor, que ambos trabajan en la industria metalúrgica que provee a la industria, a su vez, a la industria automotriz. Son los que inician todo este proceso de la eficiencia, del arte de la efectividad y de la eficiencia. Todavía cuando yo estudié la administración, se consideraba como parte de la administración la dirección de recursos humanos, la propia contabilidad, aunque ya había una carrera separada de contabilidad, mercadotecnia, por supuesto, y ¿cuál otra? Bueno, en realidad los negocios, lo que ahora es el departamento de negocios, eran materias nuestras, aunque ya había separaciones profesionales, ya estaba pues eso, ¿no? Pero bueno, el origen es industrial, y justo un poco lo que comentaban hace un momento sobre la ética en estas profesiones, en lo que a mí me ha resultado respecto del tema es que enfrentamos actualmente, sobre todo en los estudiantes de negocios, una enorme enajenación, una enorme inversión de valores en la que lo primero está hacerte rico y hacer dinero, lo primero está el lucro, después lo demás, hacer dinero o lucro no importa cómo. Cuando yo les pongo dilemas, suele pasar que me concluyen una conclusión muy recurrente es, bueno, somos pieza de rompecabezas. Si yo me niego a hacer algo que no es correcto, pues me cambian y ya, me corren y ya. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Conservar mi trabajo o que otro se aproveche de mi situación por haber dicho no y me corra? Pues mejor sigo diciendo que sí. Entonces eso me ha obligado, al menos en lo que en ARU, que es donde se ve justamente todo esto que estamos platicando, esta postura ética, esta posición universitaria con características muy especiales o particulares respecto del sistema educativo en general, es rascar más hondo, desde el diálogo y tocar aspectos incluso de sentido de las personas, para desde ahí tomar el contexto. Y bueno, eso implica un doble reto o triple reto, porque meternos con la reflexión de sentido personal en un grupo es primero trabajar mucho el miedo, y no es echarles mentiras ni prometerles ni solo hablar por hablar, sino realmente confrontar. Entonces, para mí, cuando hablaban hace rato del contexto, yo lo vi como un momento de oportunidad de ruptura, de echar abajo las creencias, muy en términos de Jacobiano. Y bueno, es que en el DEN así es, o sea, cuando les presentamos dilemas que alguna vez nos pudieron ese ejercicio, me bateaban muy fácil con estos argumentos. O sea, no, pues es que, sí, ok, yo me niego, pero en 2 o 3 días ya me cambiaron, ya me quitaron el puesto. O sea, que se lo quede otro, pues mejor digo que sí, y sigo siendo productivo y sigo siendo activo. Entonces, bueno, ahí hay que rascar más de fondo. Claro, hay que profundizar sobre la reflexión. Así es. ¿Y quieres vivir tratando haber dicho que sí, ¿no? O vas buscando una empresa que sea más
pertinente con tu propia filosofía. Sí. Sofía. Más que abundar un poquito en la pregunta anterior, me parece que también hay un elemento que no hay que olvidar. Incluso yo creo que antes, cuando está uno con este proceso de elegir la profesión, ¿no? Entonces, entre otras cosas, bueno, qué misión, qué es lo que quiero ser, cómo me veo, etcétera, es qué quiero estudiar y para qué, ¿no? O sea, quiero ser dentista, ¿qué tipo de dentista quiero ser, ¿no? Y yo creo que por ahí ya estamos recogiendo, desde antes de meternos en la profesión, una pregunta ética que nos puede ir guiando o se nos pierda en el camino. Sí, y bueno, yo creo que cada profesión o cada carrera en nuestra institución tendría que ir haciendo esa reflexión con los alumnos desde que ingresan, ¿no? Y un poco decíamos que socialmente nadie nos enseña, porque hasta nuestros padres nos dicen estudia una profesión para que puedas vivir en el futuro, pero no para que prestes un servicio. Entonces venimos creyendo que tener una profesión es para ganar dinero. Y ahí voy al asunto del bien interno, que no sé si para todos quedó claro en la lectura, que cuáles son los bienes internos de la profesión, y tienen que ver con este servicio que prestamos. O sea, el bien interno de la docencia, por ejemplo, es la educación. Ese es el bien interno. El bien interno de los médicos es la salud, ¿sí? El bien interno de los abogados debería ser la justicia. Ya lo puse tengo un mes. Es que tengo un marido abogado. Algo te cuando es abogado. No, pero entonces, bueno, pero él es bueno, no por ejemplo, es una cuestión, él ha decidido no litigar porque no puede con todo lo que sucede en los procesos judiciales en nuestro país, ¿no? Entonces, finalmente decidió dejar, bueno, es abogado de nombre, tiene la profesión de abogado, pero no ejerce, se dedica a otras cosas porque no puede con eso. Éticamente no puede con eso. Es una profesión muy... Y eso es lo que tengo con los abogados, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es el bien interno de mi profesión o cuáles son los bienes internos? A lo mejor hay más de uno. ¿Cuál es ese bien interno que mi profesión le proporciona a la sociedad? Y ese es el que le da sentido a lo que, ese bien es el que le da sentido a lo que hago como profesional. Y entonces yo tendría, para rascar, para saber, para identificar cuál es ese bien interno, responder a estas preguntas. ¿En qué contribuye mi profesión para terminar con el hambre, la guerra o la contaminación? O algún mal de la humanidad. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de mi profesión? ¿Cuál es su última finalidad o su última meta? ¿Qué bien social se busca alcanzar? Entonces, eso es muy importante que yo lo tenga claro para que lo vaya comunicando a través de mis sesiones, de mi práctica docente a mis estudiantes, pero también para que ellos lo vayan reflexionando. ¿Cuál es el bien interno? Ahora ya no les voy a preguntar de sus profesiones, porque no todos ustedes trabajan, dan clases en la profesión estudiar, ¿no? Entonces ya en el espacio donde forman, ¿cuál es el bien interno de la profesión para la que trabajan? Damos 2 minutos para que lo piensen. Es muy rápido, yo sé. ¿Cómo te dijiste que era tu nombre? Leti. Hace ratito tú muy bien dijiste cuál era el bien interno de tu profesión. Sí. Aquí es algo que me da risa, porque yo al principio, cuando mi papá creó una empresa con un arquitecto, hizo que estudiara diseño de interiores.
yo estaba a punto de terminar, yo haciendo planos y líneas, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí, no? No me gusta, y salí, dije, yo no voy a trabajar en esto porque no me gusta, ¿no? Y yo empecé a dar clases de inglés, y ya conforme fui trabajando, dije, ahora necesito papeles para poder trabajar en otros lugares, ¿no? Y fue por eso que estudié la docencia en inglés. Pero primero trabajé y ya luego estudié. Entonces creo que por eso está un poco vinculada mi profesión a lo que hago. Mejor dicho, bastante. Sí, pero hace ratito dijiste que tú enseñabas inglés y que la intención última de eso era mejorar la comunicación global. Claro. ¿No? Entonces, no solamente es la comunicación entre las personas, sino en este mundo global cada vez más cercano. Entendiendo sus culturas. Entendiendo, ¿no?, las culturas. Y además poniendo el punto en la diversidad, que me parece, o sea, reconociendo que la diversidad es una riqueza. Entonces, eso puede ser un bien interno interesante. ¿Y quién diría otro bien interno? ¿Alguien más? No, yo lo entiendo porque es algo complejo en la maestría, pero a la vez claro, porque formamos profesores. Sería muy pretencioso. Potenciar al estudiante para que aprenda de sí mismo, se construya y construya con sus propios estudiantes. Porque es una área de formación. Sí, aunque ahí el bien interno clarísimo es la educación. Sí, porque el bien interno es una cosa muy grande, amplia, la meta última, ¿no?, que nuestra profesión desarrolla. Y bueno, es muy importante tener eso claro, insistiría, para decir, por aquí, nosotros vamos por aquí. Estas son las cosas que debemos promover para lograr hacer una buena profesión. Y entonces, porque ya no solamente es limpio dientes, sino ¿para qué hago esa limpieza dental? Para que esta persona tenga una mejor calidad de vida ahorita y en el futuro, ¿no? Entonces, ya no se va ligando solamente a hago algo bien como profesional, sino lo hago con un sentido y para un qué de servicio a los cercanos y a los no tan cercanos. Y bueno, y aquí está ligado con los valores de la profesión. Ese bien interno tiene detrás una serie de valores. Entonces, ¿cuáles son los valores internos que debe vivir un profesional de esta profesión para alcanzar la meta de los bienes internos? Y es aquí donde entran todas las cosas que habíamos dicho en un inicio. O sea, los valores no los podemos enseñar, o no desde la postura que trabajamos en las instituciones jesuitas, y por lo que ya nos decía el padre Ildefonso, ¿no? Los valores no se enseñan. Pero entonces tenemos que poner las condiciones para que los alumnos reflexionen sobre esos valores y buscar de la mejor manera posible que opten por ellos. Pero es muy posible que no opten por ellos. Porque un principio de nuestras instituciones es que ellos decidan con toda libertad, aunque no sea lo que nosotros quisiéramos. Entonces ahí vamos a entrar en mucho conflicto, en mucha contradicción, y van a pasar cosas como las que dice Jacinto, ¿no?, de que yo les puse el dilema y respondieron con una cosa que yo no esperaba. Yo tengo que entrenarme, y ahí tiene mucho que ver con lo que preguntaba Sofi sobre la formación en el discernimiento, sobre cómo voy dando la vuelta, qué otros cuestionamientos voy planteando, qué dilemas nuevos pongo, y entonces cuáles son los mecanismos que voy utilizando para que ellos reflexionen sobre cuál es la mejor manera de vivir la profesión para que cumpla con el bien interno. Y entonces eso dimensiona las profesiones de otra manera. Ya no nada más
ya ni siquiera nada más para servir, ¿no? Hay una intencionalidad más amplia de construirnos como humanidad. Y entonces eso yo lo debo tener claro primero como profesor, y por eso las preguntas siguientes. ¿Qué valores favorecen el logro de la misión de mi profesión? Y claro que aquí varios de ustedes pusieron, o algunos de ustedes en lo que yo estuve viendo en el foro, que ponían, ¿no? Pues la justicia, la honestidad, pero esos son los valores universales deseables en todo ser humano. No, vamos a darle otra vuelta a la tuerca. ¿Cuáles son los valores específicos, particulares, que hacen que se logre el bien interno de la profesión? Por lo que voy entendiendo, el bien interno no lo construimos nosotros, sino ya está como punto de llegada general. Sin embargo, creo que el valor de mi profesión, yo puedo ir dando, matizando y construyendo. Y contextualizando. Claro. O sea, no es lo mismo, aunque aquí en China para los docentes la educación es el bien interno de la profesión de la docencia, no lo vamos a vivir de la misma forma porque tenemos contextos distintos. Entonces, en cada región, en cada contexto, los profesionales tendrán que ir construyendo los valores particulares para lograr ese bien interno. Aquí, por ejemplo, hoy con todo eso de la reforma educativa, y porque no estoy metiendo en otras honduras que no debiera, pero un poco para ejemplificar, se está viendo que no basta que haya escuela para todos los niños, sino que debe haber las mismas condiciones de calidad para que la educación vaya siendo más igual a todos, pero al mismo tiempo debe tener las particularidades de lo que requiere cada contexto. Entonces no le podemos dar lo mismo a los niños citadinos que a los niños rurales, que a los niños indígenas o que a los niños que viven en colonias suburbanas. Entonces, ¿cómo se hace toda esa mezcla? Es lo que va particularizando las profesiones. Y eso es lo que hace complejo el asunto. Sí, porque inclusive se hace confusión de la conceptualización de educación, educar y enseñanza, ¿no? Que van a pego con esto que comenta, la educación general, que es obligatoria y es un derecho para todos, pero la parte de educar, la parte de enseñar va a ser distinta a diferentes contextos, ¿no? Que también va implícito estas dos partes en la educación, pero se va a diferenciar dependiendo de la institución o los actores que participan en ella. De cómo se ejerce esa educación en cada uno de los contextos. Entonces eso ya va a marcar una diferencia, y lo que deberíamos tratar es que esas diferencias, a la vez que fueran particulares para cada quien, porque cada quien tiene necesidades distintas, respondieran a las mismas exigencias para que todos tuvieran el mismo nivel de calidad, ¿no? Y no los niños que van a escuelas privadas tengan una calidad mayor, bueno, ciertas escuelas privadas, porque hay escuelas privadas que hay, Dios mío, que los niños que van a escuelas indígenas, en donde el piso es de tierra, y lámina, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos cumpliendo con todo eso en el ámbito educativo? Pero así cada profesión va teniendo sus debilidades, ¿no? Y por ejemplo, ahora lo estamos viendo en la medicina, que no es lo mismo el Hospital Ángeles que la clínica, ¿no? Que está en la región donde una mujer desatendida tiene a su hijo, tiene un parto en el jardín de la clínica. Entonces, ¿por qué no tienen el mismo nivel de servicio? ¿Y por qué las personas no pueden tener el mismo nivel de servicio en el sector salud? Sí, bueno, estoy como
siempre hago el ejercicio de lo que escucho como lo aplico. Entonces, ahorita que estaba pensando, bueno, en el servicio social lo que le pedimos a los alumnos es esto, como cuál es el valor de mi profesión en otro contexto. O sea, toda esta serie de conocimientos que yo traigo desde mi experiencia no solo universitaria, sino educativa, cultural, etcétera, entro en otra realidad distinta que me confronta no solamente profesionalmente, sino humanamente, que esas son las confrontaciones más duras, pues, y más lentas a veces, como ir entendiendo, ¿no? Pero yo creo que lo que estamos diciendo es eso. ¿Cómo entonces tú vas encontrando el valor de tu profesión en este contexto sin recursos, sin educación escolar? Órale, allí, ¿no? Y eso luego trae muchos conflictos pues, en este terreno humano. Y quien más o menos lo logra lo resignifica, pero quien no, lo podemos dejar en el camino y hay que ver, yo me doy la vuelta y se acabó el semestre. Y a mí me parece, eso sería sí, o sea, eso es lo que iba yo a decir, a mí me parece, como profesora de esta institución y como docente en términos generales, que yo soy una docente en toda la cabalidad de la palabra, o sea, yo no me formé de ninguna otra cosa más que como docente, es que cuando los chicos regresan del servicio social integral, como institución tenemos una obligación con ellos para ayudarlos a resignificar éticamente lo que eso les ha implicado. Y como el servicio social integral es un espacio formativo ético, porque al servicio social van a ir a aplicar lo que han aprendido en sus profesiones a un contexto específico y respondiendo a una necesidad particular. O sea, todo lo que hemos hablado ahorita, ahí se hace una realidad, ¿no? O sea, ya no es cómo lo imaginamos en el aula que pasaría, sí, sino ahí ya es la meta del planeta. Y entonces, pues lo estamos confrontando con una realidad muy fuerte. O las prácticas profesionales en otro espacio, o las prácticas que hacen los alumnos de psicología o de educación, o sea, no solamente hay prácticas, digamos, industriales, sino hay otros tipos de prácticas que llevan al alumno a un contexto específico a aplicar para resolver ciertos problemas. Y ahí se enfrentan a dilemas. Y ahí tiene, lo pasé de pantalla, que responder con ciertas actitudes que demuestran los valores que están adoptando de su profesión. Pero lo que no queremos es que esas actitudes y esos valores que van adoptando sean espontáneos. Queremos que sean reflexionados, que sean asumidos. Y entonces esperaríamos que por lo menos lo hayan entrenado antes. O sea, mucho decíamos cuando hacíamos el proyecto de preguntas éticas, lo que quisiéramos es que los alumnos tuvieran como una gimnasia mental de cómo actuarían en cierta circunstancia, desde cierto problema, ¿no? Imaginario tal vez, por eso decíamos pongamos dilemas, y que cuando puedan enfrentar o cuando tengan la necesidad de enfrentar una problemática o un dilema particular, su mente esté de tal o su pensamiento esté de tal forma entrenado que se hagan las preguntas adecuadas para responder ese dilema. No que tengan las respuestas. Sabemos que las respuestas es posible que no las tengan porque no sabemos cuáles son los dilemas que estarán enfrentando, pero sí que se puedan formular las preguntas que les permitan enfrentar el dilema. Y entonces por eso nuestra petición es que en su práctica docente se planteen dilemas, se hagan estos entrenamientos éticos. ¿Okay? Padre Ildefonso, ¿quiere usted decir algo? Y entonces la última pregunta, que ya va más alineada hacia la práctica docente, es cuáles son los medios adecuados para asumir las actitudes que permitan alcanzar los valores de los viernes internos de esta profesión. La presentación está en el Moodle, ¿eh? Entonces si ustedes entran al Moodle van a poder regresar a las preguntas para poder reelaborarlas, pueden bajar la presentación, copiar lo que quieran,
para que ustedes tengan permanentemente las preguntas. Okay. Y aquí sí, ¿cuáles son las acciones que se deben llevar a cabo en los procesos de aprendizaje? ¿Cuál es el perfil de profesor en este tipo de profesión para promover estos medios? ¿Cuáles son las corruptelas de esta profesión sobre las que debemos advertir? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta esta profesión que impiden lograr los bienes internos? Entonces ustedes saben de sus profesiones, conocen colegas que les cuentan cosas que suceden en sus profesiones, y entonces eso es lo que queremos que lleven al aula, ¿no? Lo más que se puede la realidad contextual. Comentarios, preguntas, ideas, sugerencias. Ay, ya se me quedaron mudos, no, por favor. Es que nos empachamos. Estás reflexionando. Mentalmente. Bueno, traje un videito que es una parodia, quiero que les quede a ustedes claro, de cosas que vivimos ahora los profesores con mucha frecuencia, ¿no? Y es un poco la parodia porque todos somos docentes, o sea, quería yo traer dilemas de otras profesiones, pero dije, no me puedo meter en dilemas de otras profesiones porque no soy profesional de otras cosas y me voy a meter en camisa de 11 varas, pero dado que todos somos docentes, creo que podemos ver esto y reírnos un poco y luego reflexionar un poco sobre lo que vemos. Los que están en Veracruz, el video también está subido en el Moodle, ustedes pueden activarlo allá y verlo desde allá. ¿Sí? El video lo vamos a ver a Veracruz, lo podemos ir a ver a Veracruz. Ay, esperen. Ay, no, lo voy a parar, es que no prendí la bocina de mi computadora, permítanme. Los últimos incidentes ocurridos en distintos colegios parecen indicar que los profesores tienen problemas para imponer cierta disciplina a los alumnos. ¿Es tan grave la situación como parece? Bueno, ¿quién quiere salir a resolver esta ecuación? Javier Urrutia, analiza. El cliente no está obligado a abandonar su buque. Si sigue insistiendo en hostigarme de esta manera, tendré que ponerle una querella. Bueno, pero si no quiere salir, voy a tener que ponerle un cero. Es una amenaza. Le dejo que esta conversación está siendo grabada. No, yo no amenazo a nadie. Solo le recuerdo las obligaciones que debe cumplir todo alumno. O sea que usted pretende obligar a sus alumnos a estudiar. Ya. Muy bien, nos veremos en los tribunales. Vámonos. A las 13:30 tenemos un careo con la profesora de tecnología. Ya, su permiso, creo que me ha mandado llamar. Sí, corre y siéntate. Quiero hablar contigo. Acabo de leer el examen que me has corregido y no estoy nada contento. Estaba un poco nervioso, pero lo he hecho lo mejor que he podido. Pues no es suficiente. Creo que deberías esforzarte más. Lo haré. La próxima vez lograré mejor nota. Un día para usted solo. Aquí está. Es usted un enfermo. ¿Cómo se atreve a comportarse de esa manera conmigo? Creo que lo entiendo. Su hijo me ha agredido. Tendrá valor. Ha sido usted quien ha incrustado los dientes en su puño. ¿Qué manera de golpear con sus testículos la rodilla de nuestro hijo? Debería dar vergüenza. Para que su novia lo robó todo. Sí, está destrozado. Sí, a lo mejor me voy a poner una piscina para el vídeo. Pero es gracioso. Como vuelva a rozar con su coche las llaves de mi chiquitín, le denuncio. La situación parece complicada, pero dígame, con todos estos problemas sigue habiendo buenos alumnos en los centros escolares. Naturalmente. Precisamente estaba corrigiendo la redacción de uno de nuestros mejores estudiantes. Mire, aquí la tiene. ¿Pero esto es una amenaza? Sí, pero sin un solo fallo de ortografía. Oye, este chico, qué acojonado. Este trabajo. Ok. Bueno, estas son algunas de las cosas que ahora los profesores viven, ¿no? Pues, afortunadamente no ha llegado mucho a nuestras aulas, pero que muchos profesores están viviendo la educación básica. Tal vez de otra manera, o los alumnos frecuentemente van y nos ruegan por un cambio de nota, ¿no? Y lo que más les importa es la nota,
y lo que menos nos importa o les importa a ellos es aprender. Entonces, ¿cómo ven estos dilemas para reflexionar sobre nuestra propia profesión como docentes? ¿Cómo podemos enfrentarlos? Si el bien último de nuestra profesión es la educación, ¿qué tenemos que hacer para irlos enfrentando? Si los de Veracruz quieren decir algo, Loli tiene activa la computadora. Bueno, a mí en clase me hace muy importante realizar este ejercicio completo. O sea, yo lo realizaría completo para tenerlo muy claro. O sea, porque una cosa es tenerlo así como lo que hacemos todos los días, seguramente ahí se inscriben valores, se inscriben, pero no de manera implícita, sino hacerlo explícita por medio de este ejercicio. Y una vez teniéndolo claro, para mí es como una guía de poder empezar a hacerlo más conscientemente. Porque en la práctica pues todos lo hacemos y ese quisiéramos que fuera, pero que no fuera nada más una intención, ¿no? Sino, para mí sería de manera más explícita. O sea, yo voy como detectando qué cosas sí he hecho, pero ha sido todo como más como un complemento, más, no algo más intencional. O mi pregunta un poco es, ¿qué actitud tenemos que asumir los docentes para lograr que el bien interno de la educación se vaya construyendo en nuestros espacios o en nuestras instituciones educativas? Es decir, en nuestros espacios áulicos, por lo menos, diría Manu Sánchez, en nuestro milímetro cuadrado, o por lo menos en nuestra institución educativa. ¿Cómo vamos enfrentando la desfachatez de la sociedad? O sea, yo le llamo desfachatez, ¿no? De entrégame mi título por el poco esfuerzo que hago, o porque me inscribí, te pagué la colegiatura, es suficiente, ya no tengo que hacer ningún esfuerzo, yo ya te pagué para recibir tu título. ¿Cómo enfrentamos ese dilema de los docentes? ¿Cuáles deberían ser nuestras actitudes? ¿Cuál es tu nombre? Candy. Pues yo creo que la primera parte es tratarlos como adultos, ¿no? O sea, colocarte como adulto tú y adultos ellos, pues los responsabilizas de lo que ellos van a hacer y de su saber, que era lo que ustedes decían, ¿no? No puede uno forzar al alumno a que aprenda, debe conducirlo, pero una manera de conducirlo, me parece, es siendo adultos. Okay, creo que, bueno, al menos lo que yo he visto es que tendemos a verlos como niños, ¿no? Y a tratarlos como niños y los papás pues también. Entonces, por lo menos en la universidad, irlos tratando como los adultos que ya son, hacerlos responsables de sus propios procesos de aprendizaje y no negociar, por ejemplo, en la nota con ellos. Tendría que ser una actitud nuestra. Aquí no se negocian las cosas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, a mí se me antoja que no sé qué tanto se puede hacer, pero se me antoja que sería interesante es que el alumno se apropie de su propio proceso de formación. Es decir, que así como vuelvo a mi cueva de refugio, así como en los ejercicios, el ejercitante si no se apropia del proceso, pues hará muchas cosas, pero no hace ejercicio. Así también, si el estudiante no se apropia de su formación, pues siempre estará alienado, es decir, dirán me formaron o me deformaron, pero no me formé. ¿Sí? Yo creo que eso para mí sería clave. Sí, usted lo que está diciendo es que le debemos dar a él la responsabilidad de su propia formación. Sí. Que no la cargue el docente, que sea la responsabilidad del alumno. Sí, yo creo que sí, la debe tener. De otra forma sería como si un director de ejercicios asume la responsabilidad de lo que le pasa a los alumnos. Es un disparate, ¿no? Okay. Ese me parece que es otro buen camino para lograr el bien común, el bien interno de la docencia, que es la educación, ¿no? Y sobre todo en los universitarios. ¿Habría otra idea?
Creo que es importante que desde un principio se establezcan los objetivos, ¿no? Porque si el alumno también anda de aquí para allá y no sabe cómo se le va a evaluar, cuál es el objetivo de la clase, muchas veces pues al final no saben, y su excusa puede decir, es que yo no sabía. No, aquí está, desde un principio yo te di esto, y te di fechas, o sea, y tú asumes, o sea, tú sabes si las quieres alcanzar esas fechas, cumplir con esas fechas, para que yo pueda administrar tu calificación, porque yo, eso es lo que yo les digo, yo solamente administro, o sea, ahorita tú tienes 10, y si ahorita tienes un 4 es porque no has trabajado, ¿no? Entonces tienes que responsabilizarte de tu aprendizaje. Ok, y desde el principio, como dice Leti, pero no solo decirle el objetivo, sino también qué esperamos de él, ¿no? O sea, qué pretendemos que logre al término de este curso, para que él esté bien orientado y sepa con claridad a dónde debe llegar desde el inicio. Otra actitud buena e interesante que podríamos tomar. Está Adriana, Sofi y Pepe. Decir estas reflexiones, estas preguntas reflexivas o cuestionamientos, irlas intercalando, de entrada a lo mejor le van a sonar, bueno, en maestría tienen otra respuesta, ¿no? Pero en licenciatura también, por ejemplo, preguntas como, ¿cómo crees que contribuye en el semestre que se encuentra, ¿no? Tu profesión a dar sentido y plenitud a tu vida, ¿no? Y cómo tú se lo vas a dar a otros. O sea, ir intercalando preguntas de sentido de vida, finalmente, pues es un objetivo, sí, de ejercer un conocimiento, una tecnología o lo que se llame, pero ¿para qué? Pues irlas como intercalando y que el grupo vaya también madurando en esto. Al principio la turma es una... Sí, es una buena idea, me parece, como que vayan dándose cuenta que lo que están aprendiendo, en qué está colaborando a su propia existencia, pero también a su formación profesional, ¿no? Que le vayan encontrando, ayudarles a construir el sentido de lo que aprenden, para qué sirve, o para qué es, o qué función va a cumplir dentro de su desempeño profesional. Sofi. A mí me ayuda mucho, y le doy un tiempo a hacer como un diagnóstico del grupo, tanto de los conceptos que más vamos a trabajar en el ámbito donde vamos a hacer nuestra práctica social, todos esos conceptos que tanto los manejan como los manejan, etc. Experiencia que han tenido en estos ámbitos, también me parece muy importante recuperar la experiencia que han tenido en el trabajo comunitario, en los procesos comunitarios, etc. Y también me interesa mucho como que elaboren un texto y que me enseñen el mejor trabajo que ellos han hecho en su carrera durante su formación profesional. El que los haya dejado más satisfechos, no el que haya sido de 10, sino el que ellos estén profundamente satisfechos de que soy yo, ¿no? Entonces, les pido que me lo enseñen. Y ya con eso ya me dan un punto de partida de ellos mismos en lo personal, pero también en lo grupal. Entonces, eso me ayuda a mí como empezar a ver si la bibliografía que yo tengo tiene que ver con eso, y los integro en por ejemplo, cuestiones del Departamento de Negocios, pobreza, todo eso a ustedes les toca porque ustedes son profesionales en el asunto, ¿no? Pero de una manera en que ya ellos apliquen la metodología de educación popular en el tema. Entonces, tú vas a dar este tema, pero lo vas a traducir en una técnica de participación popular, y esa la vas a hacer a tu grupo. Entonces, ¿qué me dice a mí? Que ya el equipo como que asimiló y transformó. Entonces eso me da como cierta garantía, entre comillas, de sus aprendizajes, ¿no? Entonces por ahí va el asunto. Pero las evaluaciones que hago tienen que ver con la aplicación de su práctica, de la teoría a su práctica, ¿no? Entonces, incluso a veces les hago preguntas y les digo, saquen los apuntes, saquen los temas, saquen las presentaciones. Y el tipo de preguntas es, a ver, dime, en tu práctica, en el equipo con la gente que estás trabajando, qué aspectos de la metodología tú estás aplicando y por qué. Entonces cada examen es distinto, ¿no? A veces hasta examen en equipo, saber el equipo, haga los exámenes. Eso a mí me ayuda, me ha dado como cierta facilidad de ver sus procesos personales, y luego también un dilema, para mí resulta un dilema,
que el alumno de 10 ya viene de 10 desde chiquitito, ¿no? Por la escuela en que estuvo, por la atención de los papás, por muchas cosas. Y bueno, en el grupo tenemos alumnos distintos. Entonces cada grupo es un grupo nuevo, novedoso, que hay que innovar. Entonces me sirven algunas cosas, pero cada grupo hay que innovar. Entonces, el alumno de 10, ok, mira, tú así elaboras, etcétera, de aquí para adelante. O sea, si tú te mantienes ahí, la calificación baja. Si vas para atrás, pues obviamente baja. Tú le tienes que caminar para acá, para acá, para acá, para acá, ¿de acuerdo? Entonces, a veces en la primera evaluación, que es como la de terminar de ajustar, hay una entrevista personal donde yo les digo, a ver, dime desde cómo te sientes, que es muy importante, cómo te sientes, cómo vas, cómo te sientes en la comunidad, etcétera, y acuerdo, y ya para adelante. Porque a mí sí me ha tocado, por ejemplo, que hay alumnos que tienen mucha dificultad en comprender el aterrizaje de la teoría a la práctica. También porque han vivido en un ambiente y es choque entrar a otro ambiente, ¿no? O al revés. A unos que no son tan aplicados o de 10 se les facilita muchísimo entrar al trabajo comunitario. Entonces, todas esas cosas yo las tomo en cuenta porque yo digo, bueno, un alumno que se le dificulta la redacción y que cumple, y esto que decía, ¿no? Del dilema, cumple, se para de cabeza, hace esto, hace lo otro, ahí está, etc. Pero le cuesta trabajo, ¿cómo lo valoras? ¿No? Y entonces, por ahí va un poco de eso. Okay. A mí me parece que quiero rescatar de lo que dijo Sofía es cómo va interesándose por cada uno de sus alumnos y va viendo las particularidades de cada uno de ellos. Muchas veces ellos nos repelen porque nosotros no los conocemos, porque no nos interesamos por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ir reconociendo y un poco, yo quiero retomar otra vez el hilo de lo que dijo Ildefonso al principio, o sea, es una relación aquí entre el que aprende y el que pone las condiciones para el aprendizaje para que el que tiene que aprender vaya construyendo. Entonces, tener muy claro eso. Pepe, ya vamos a ver. Quedan 10 minutitos. Sí. Bueno, en mi caso me interesó muchísimo este asunto que tiene que ver con la creatividad, porque de alguna forma, cuando hablamos, y entiendo esto que refiere Ildefonso, el asunto de equiparar un poco el conocimiento a Dios, ¿no? Un poco en la metodología, ¿no? A través del conocimiento llegar a cómo es que se da el conocimiento. Y entonces ahí me parece que efectivamente hay como una vinculación muy fuerte que debe de haber con el individuo, y no necesariamente con el grupo, sino con la persona, con lo que tú ahora referías, con cada estudiante, porque cada estudiante trae ciertas particularidades. Y en ese sentido, el conocimiento, darle la posibilidad de origen desde la parte sensitiva, desde la parte de cómo vivo y cómo me integro emocionalmente con mi mundo y con los demás. Y a partir de esta cuestión que tiene que ver con la posición como muy hermeneuta, como muy fenomenológica, pues sí empezar a construir otra serie de cuestiones que son aquellas que dan sentido a una trascendencia en un momento dado de por qué estoy estudiando y para qué lo hago. Pero sí me parece que lo que quisiera yo aportar es esta parte como de la necesidad de una creatividad en el docente, de provocar creatividad en el alumno, ¿no? Y bueno, yo que no soy artista, veo la creatividad como esa herramienta que nos permite desarrollar problemas, ¿no? Y resolverlos, identificar dónde están los problemas y nos dan elementos para resolver el problema. Entonces sí me parece fundamental porque además en la profesión frecuentemente estamos resolviendo problemas y problemas que aquí decimos en Rivero bomberazos, ¿no? La mitad del tiempo resolvemos bomberazos, pero si no tuviéramos cierto nivel de creatividad no podríamos resolver eso. Quiero retomar y ya como ir concluyendo. ¿Qué es esto de las preguntas éticas? Pues identificar cuál es el fin de mi profesión,
qué servicio presta a la sociedad, cómo voy ayudándole a los alumnos a identificar eso, qué valores están detrás del bien interno, qué actitudes están detrás de esos valores y qué medios tengo que poner como profesor en el aula para que todo eso lo vayamos construyendo. Este último ejercicio de ver el video, que el video es un disparador, no busca nada más que ayudarnos a meternos en una reflexión, y el disparador para establecer un dilema. Puede ser un dilema que yo construya, puede ser un dilema que aparece en una nota periodística, puede ser un dilema que está en un video, ¿no? En una película o en un video corto, o sea, en un material provocador que me va a llevar a trabajar con los alumnos a través del cuestionamiento, no para imponer mis propias ideas, sino para que ellos vayan construyendo las propias y a partir de esa reflexión puedan ir asumiendo y adoptando ciertos valores con conciencia desde el interior de ellos y no como el código deontológico que ya viene dado. ¿Me explico? ¿Sí, no? Pueden asumir cosas del código deontológico, pero muy conscientemente de que lo están haciendo. ¿Okay? No sé si ustedes quisieran decir algo más, porque con esto estamos hablando ya también el curso de los ejes transversales. Espero que ustedes ya habrán visto que los 3 elementos transversales que hay en nuestro currículum, que son los derechos humanos, la sustentabilidad y las preguntas éticas, son componentes éticos. Todos tienen un componente ético y todos buscan que la persona se vaya formando integralmente para responder éticamente a la sociedad, pero también, bueno, a la sociedad en general, pero a los otros cercanos que tenemos. ¿Quieren decir algo más para ir cerrando o ya para cerrar los que decir? Veo como un camino y como no sé si un final, por no decirlo final, en una pausa del camino hay que ir haciendo una deliberación ética para una opción ética, de tal manera que no solamente reconozco los valores de mi profesión, sino también una opción. Y en una de esas, en esa deliberación ética, les pasa lo que a mi marido, ya no quiere trabajar en esta profesión porque no empata conmigo, ¿no? Ni con las creencias que yo tengo, ni con los valores en los que yo creo. Entonces, bueno, estará bien siempre y cuando sea una opción auténtica. ¿Quién más? Fue mucha información. Mucha reflexión. Bueno, de eso se trata, ¿no? De que sus alumnos se vayan con esas mismas reflexiones y con esas mismas inquietudes de seguirle pensando en los asuntos y no de seguir la línea que todos siguen nada más por seguirla y porque es lo que por donde todos van. Yo creo que mucho de lo que está pasando en nuestras sociedades actualmente es eso, que no nos detenemos a reflexionar sobre las opciones que tenemos, ni nadie nos ayuda a reflexionar sobre eso, sino simplemente estamos siguiendo parámetros y no estamos pensando sobre cómo estamos impactando en nosotros con nuestras decisiones. Entonces, bueno, yo ahí lo dejaría, espero que sigamos platicando en el foro, lo vamos a dejar abierto una semana más. Ustedes no tienen la obligación de entrar todos los días ni nada de eso, simplemente de cumplir con las instrucciones que están en el foro y eso será suficiente. Yo lo voy a dejar abierto para toda la semana para que cuando ustedes tengan tiempo puedan entrar y cumplir con el foro. ¿Ok? Sí, es que dicen muchas cosas. Pero ya vamos muy rápido. Bueno, no, pero es que algunas están ya desde hace mucho. No están, sino que se responden como concretamente a qué valores son de cada profesión, cosas así. De las últimas, era sobre qué actitud tienen que tomar o adoptar para poder responder ante la sociedad actual, ¿no? Entonces,
Entonces María Guadalupe comenta que primero es necesario reconocer nuestro papel con responsabilidad y compromiso, prepararnos para dar respuesta a los problemas y necesidades que se presentan en las nuevas generaciones, mostrar una actitud convencida en lo que hacemos, disposición y apertura a nuevas formas y estrategias, no solo dirigirnos a lo académico, sino dar prioridad a la formación de personas. También comenta, en general las escuelas las enfrentan estos problemas, anteponiendo logros académicos como prioridad de crecimiento. Desde este espacio y veo, traduciendo el concepto de cantidad en calidad, en satisfacción, en necesidad de verificarse, el saber se puede sostener con un hacer real en sus contextos inmediatos. Cambiando visión. Y Aurora Lozada comenta que primeramente debemos estar convencidos en lo que hacemos, en este caso ser formadores, y a partir de eso tener paciencia y mucho optimismo. Esto nos llevará a ser tolerantes. Virginia Hernández, definitivamente los alumnos toman como prioridad la cuantificación, pero en los docentes está el reto de que el alumno se llene de conocimientos y gracias a ciertas estrategias pedagógicas vemos cómo el educando consiga por sí solo la adquisición de conocimientos, valores y actitudes para llegar al objetivo deseado. Que no se olviden de las habilidades. Definitivamente requerimos ser profesores estratégicos para ir resolviendo estas situaciones y características de estas generaciones. Fabi comenta, primero hay que estar conscientes de que debemos salirnos de nuestra zona de confort, innovar estrategias e incluir a nuestros alumnos en la participación. Eso es que tiene que ver mucho con la creatividad, es un comentario clave, es este último. Pues sí, tenemos que dejar de hacer lo que hemos venido haciendo, ¿no? Solo instruir no es suficiente. Y podemos aprovechar el elemento de nuestras disciplinas para ir favoreciendo reflexiones éticas desde nuestras disciplinas. Pues bueno, fue un placer. Muchas gracias. Gracias.